trabajar? A ver, levanten su mano. ¿Y cuántos, aunque no hayan ido a trabajar, pero están cansados? A ver, sea honesto, sea sincero. ¿Sí? Pues yo quisiera que podamos orar y mire, dígale al Señor: Señor, toma mi vida, mi corazón, mi cuerpo. Si está cansado, dígale: dame fuerza, Señor, y que hoy me pueda concentrar en poder escuchar tu palabra. ¿Sí quiere hacerlo conmigo? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno con nosotros, porque desde que abrimos temprano nuestros ojos has estado con nosotros en cada una de las actividades que hemos podido realizar, Señor. Muchas gracias. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y que hoy en esta noche podamos aprender algo nuevo, algo más, Señor, y que tu palabra sea confirmada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, danos nuevas fuerzas. Aquel que está cansado, Señor, levanta su ánimo, dale fuerzas, Señor, y que podamos estar dispuestos y estar contentos en este lugar, Señor. Que podamos disfrutar este tiempo al estar aquí, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voltea a ver a su hermano y si no lo ha saludado, salúdelo. Dígale: qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga. Dígale: pon atención. Ya oramos, ya no se vale dormir, ya no se vale cerrar los ojitos, ¿verdad? Y bueno, hermanos, yo quisiera que podamos abrir nuestra Biblia. Abra su Biblia, por favor. Si ya saludó, ¿verdad? Busquen su Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Y quién se lo sabe de memoria? ¿No? Romanos 8, 28. Cuando lo encuentre, diga amén bien fuerte. Gloria a Dios. Todavía el que no, apúrele, córrale, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 28. Amén. Y dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Una vez más lo vamos a leer, pero quiero que lo haga usted conmigo a las 3, 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Gloria a Dios. Y mire, esta palabra es muy hermosa. Este versículo yo creo que lo hemos leído. Algunos se lo saben de memoria. Y verdad, en la palabra de Dios encontramos pues muchas promesas, ¿sí? Y mire, ¿ya vio cómo dice ahí el título, su encabezado, arribita de este versículo? ¿Qué dice? A ver, díganlo, pero díganlo con convicción. Eso. ¿Y sí se lo cree? Sí es más que vencedor. Amén. Más que vencedores. Y mire, entonces la palabra del Señor está diciendo que somos más que vencedores y que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y mire, estas y muchas promesas encontramos en la palabra de Dios. Pero fíjese, ¿qué cree? Que las promesas de Dios se van a cumplir, se van a efectuar en hermanos, en aquella persona que verdaderamente ama a Dios, que verdaderamente ha conocido a Dios. Entonces, fíjese bien, ponga atención, ¿verdad? Las promesas de Dios, esta y todas las que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, se van a efectuar y van a ser reales, ¿sí? En aquellas personas que han experimentado estar verdaderamente en Cristo Jesús. Entonces, no todas las promesas son para todos, ¿sí? Esto es lo que hoy vamos a ver y vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? El conocer a Dios, hermanos,
es un proceso en el cual usted y yo vamos a ir, ¿verdad? Caminando, dando pasos que el Señor, ¿verdad? Nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer para conocerlo cada día más. Entonces, el conocer a Dios es un proceso. Es un camino que recorrer en el cual usted y yo tenemos que dar pasos firmes. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que esta promesa y todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios sean reales en nuestras vidas. Amén. Por eso muchas veces, pues no hay tal cosa, no hay el más que vencedor. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos pasado por ese caminar, por ese proceso de conocer a Dios verdaderamente. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Mire, tenemos que conocer al Señor, tenemos que experimentarlo en nuestro corazón para que entonces sus promesas sean reales y las podamos vivir en nuestro corazón. Amén. Mire, a veces pensamos que al congregarnos, al ir a una iglesia, ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Ya sus promesas van a venir sobre nosotros. ¿Y qué cree? No es así. No todas las personas que van a una iglesia, no solo a esta, ¿verdad? Sino a cualquier iglesia donde se habla la palabra de Dios. Ay, Samus, casi me bañé. No porque vayan a una iglesia ya son cristianos. ¿Sí? No porque vayan cada 8 días, ya son cristianos y esta promesa va a ser real en su corazón y en su vida. ¿Sí? Se lo digo por experiencia propia. Hace muchos años, cuando yo estaba chica de edad, ¿verdad? Con mis familiares, ¿verdad? Lo que es mi mamá, mis hermanos, nos empezaron a hablar del evangelio, de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces comenzamos a ir a una iglesia. E íbamos de vez en cuando, ¿verdad? Y entonces íbamos, no sé, el día de reunión y 2 meses no íbamos. Y luego, ya no hemos ido, vamos a ir otra vez, ¿no? Íbamos y ya dejábamos de ir. Pero ¿qué cree? Por esas visitas de vez en cuando, ya nosotros decíamos que éramos cristianos, ¿sí? Decíamos, nosotros ahora ya somos cristianos. Y a todo mundo le decíamos que éramos cristianos sin saber que, bueno, ignorábamos muchas cosas y sin saber que era todo un proceso y todo un caminar el conocer a Dios. Decíamos que éramos cristianos y fíjese, en la casa, ¿sí? Había un tiempo en que poníamos un disco, ¿verdad? De alabanzas, de adoración, de hermanos, ¿verdad? Famosos que conocen todos, ¿verdad? Y entonces había un tiempo de alabanza y adoración, ¿verdad? Cánticos cristianos. Y terminaba ese disco y ya después poníamos otro disco, ¿verdad? De canciones, de música del mundo, ¿sí? Pero éramos cristianos, ¿verdad? Pero hermanos, lo hacíamos por ignorancia, porque no sabíamos realmente, ¿verdad?, qué era conocer a Dios. No habíamos conocido verdaderamente a Dios, entonces no entendíamos muchas cosas e ignorábamos muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues mire, poco a poco el Señor nos va mostrando qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, ¿sí? Y mire, volviendo al versículo que leímos al principio, más que vencedores, bueno, si yo le hago la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos deseamos ser vencedores? Yo creo que todos, ¿sí? Todos deseamos vivir pues siendo vencedores, teniendo victoria, ¿verdad? Queremos siempre ganar, queremos siempre vencer, ¿sí? Y que esto sea real. Cuando nos comparten este tipo de palabra, pues nos emocionamos y decimos, ay, sí, ¿verdad? Yo quiero la victoria, yo quiero la bendición, yo quiero ser más que vencedor. A nadie nos gusta, ¿verdad?, perder, ¿sí? Mire, no se mueva, no haga nada, no haga ningún movimiento. Primero escuche, ¿verdad?, lo que le voy a decir, ¿sí? Si yo le dijera que debajo de su silla usted ahorita va a encontrar un papelito y si lo encuentra con la palabra ganador, vencedor, usted puede pasar a este lugar y recibir su premio. No se mueva, no lo haga. No lo hice porque íbamos a hacer mucho desorden y tenía que traer muchos premios. Entonces no,
quería hacerlo, pero imagínese, nada más imagíneselo, si yo le hubiera dicho, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Se hubiese quedado ahí sentadito? Si ahorita que le dije está así como, si lo hago, no lo hago, ¿qué? Si los trajo, no, nada más es, ¿verdad? Entonces, hermanos, si yo lo hubiese hecho, le aseguro que si yo les digo, miren, ¿qué creen? Traje unos premios y busque debajo de su silla y el que encuentre el papelito de tal color o la palabra, ¿verdad? Ganador o vencedor, puede pasar por su premio. Y incluso, hermanos, si yo le dijera, es algo pequeño, es algo simbólico, es más, es una paletita de dulce, pero aún así, yo le aseguro que usted rápidamente busca debajo de su silla. Y si la tiene su compañero y le puede ganar el papelito, se lo quita. Sí, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué haríamos eso? A pesar de que a lo mejor, pues es algo, ¿verdad? Chiquito, pero nos gusta ganar, nos gusta vencer, nos gusta triunfar, nos gusta tener algo, ¿sí? Obtener algo, una bendición. Es más, ni siquiera nos gustan los dulces, pero usted se hubiese emocionado, si hubiese tenido, ¿verdad? El de, gané, yo sí gané el premio, ¿sí? A mí sí me van a dar. ¿Por qué? Porque nos gusta tener ese premio, el vencer, el tener bendición, el tener victoria. Y bueno, no siempre es así. A veces nos toca perder, ¿sí? A veces no siempre vamos a ganar. Y déjele cuento otra anécdota, ¿verdad? De cuando yo era pequeña. Pues a veces jugábamos, ¿verdad? Con mis familiares, con mis tíos, mi abuelita, mis primos, ¿verdad? Y en cierta ocasión dijeron, ¿verdad? Vamos a jugar un juego de mesa. Compramos un nuevo juego, ¿verdad? Y bueno, no sé ahora cómo se llame, pero en ese entonces, hace muchos años, se llamaba, ¿verdad? Pintamonos o garabatos. ¿Alguien lo jugó, lo ha jugado? No sé ahora modernamente cómo se llame, Pictionary o no sé, ¿verdad? Pero bueno, en ese entonces se llamaba pintamonos o garabatos. Y bueno, se trataba de que, ¿verdad? Se hacían equipos, se tenía que buscar a alguien como equipo y entonces, ¿verdad? Sacaba una tarjetita y decía alguna frase, alguna película, alguna oración y entonces usted no podía hablar, ¿sí? Pero usted se lo tenía que tratar de comunicar a su compañero, ¿verdad? Con dibujos, por eso se llama garabatos, ¿verdad? Podía dibujarle sin hablar, sin escribir palabras, sin poner letras o actuando, ¿verdad? Haciendo gestos, muecas, actuando, no sé, haciendo movimientos y su compañero pues tenía que adivinar la palabra, ¿no? Y entonces pues corría el tiempo y todos, ¿verdad? Cada quien con su pareja lo hacía y pues quien le atinara, quien dijera, pues es esto, o es tal película, o es tal palabra, o es tal oración. ¿Lo ha jugado, jóvenes? ¿Los que están dormidos? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? ¿Verdad que es emocionante? Y bueno, en esa ocasión estábamos jugando, ¿verdad? Y bueno, a mí me tocó con un tío, ¿sí? Y bueno, ese tío, pues yo lo quiero mucho, ¿no? Y estábamos jugando y esto, y la primera ronda y la segunda, y total que ya iban varias. Y pues primero estábamos bien emocionados, pero ¿qué cree? Pues estábamos perdiendo el juego. No le habíamos atinado a ninguna, ¿sí? Tanto cuando le tocaba a él y cuando me tocaba a mí, pues no nos entendíamos. Creo que no hicimos buena pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque éramos, pues tanto él como yo, muy competitivos, o sea, queríamos ganar, ¿no? Y primero estábamos emocionados y luego ya nos empezamos a enojar, ¿verdad? Pues no me entiendes, es que mira, te estoy diciendo, te estoy haciendo, ¿verdad? Y bueno, él estaba enojado, pero creo que yo más, ¿no? Y entonces nos empezamos a enojar y pues no ganamos, ¿verdad? Pero ¿qué cree? ¿Por qué le cuento toda esta anécdota? Porque en ese momento, a partir de ahí, yo me empecé a dar cuenta, hermanos, que pues realmente, ¿verdad? A veces nos toca perder y aprendí a que debo ser humilde y reconocer que pues los demás eran mejor para hacer ese juego, ¿no? Y que, bueno, a veces nos toca ganar y a veces nos toca perder. ¿Ha escuchado las frases, no siempre se gana? O no saben perder, tienen que aprender a perder, ¿sí? A veces se gana y a veces se pierde. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Y bueno, a veces así pasa, hermanos, no solamente, ¿verdad?, en los juegos, ¿sí?, sino en la vida también, ¿sí? Hay momentos que pasamos
que tenemos, ¿verdad?, que pasar, en los cuales pues no siempre pudiera ser victoria, bendición, sino que muchas veces, ¿verdad?, pasamos por situaciones complicadas en nuestra vida y vivimos duelos y vivimos pérdidas, ¿sí?, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y bueno, puede ser desde lo más grave y fuerte hasta lo más sencillo, pero para nosotros es una pérdida, es algo que causa dolor en nuestro corazón. Sí, puede ser, por ejemplo, desde la muerte de un ser querido hasta pues perder algún empleo, romper, ¿verdad?, con alguna amistad, y entonces eso es una pérdida para nosotros y nos duele en nuestro corazón, ¿sí? Perder un sueño o anhelo porque no lo vemos cumplido, podemos tener una pérdida en nuestra salud, podemos tener cambios importantes en nuestra vida, ¿sí? Podemos incluso, ¿verdad?, cuando cambiamos de trabajo, cambiamos de lugar, cambiamos de casa, todo eso muchas veces para nosotros es una pérdida, ¿sí? Y bueno, pudiéramos hablar de muchas cosas más, ¿no? Perder algo material, algo valioso, incluso en las finanzas, ¿no? A lo mejor menguamos, y todo esto, hermanos, es una pérdida y trae sufrimiento en nuestro corazón, trae cierto dolor, ¿sí? Por eso se llama duelo, es un cierto dolor en lo que usted y yo nos adaptamos nuevamente a ese nuevo estilo de vida, ¿sí? Entonces perdemos algo o lo dejamos de tener, y eso pues es un dolor o un desequilibrio, y es perder algo, ¿sí? Pero ¿qué creen, hermanos? Que estando en Cristo, ¿sí?, nuestra vida en el Señor nos enseña, ¿verdad?, que aunque haya sufrimientos, aunque haya situaciones complicadas, pues tenemos que brincar esos obstáculos, amén. Y que Él está con nosotros y que tenemos que enfrentar, ¿verdad?, esas situaciones, ese sufrimiento con una actitud diferente, ¿sí? Ya usted y yo, estando en el Señor, conociendo a Dios, ya usted y yo no actuamos como el mundo actúa, ¿sí?, sino que usted y yo tenemos en el Señor una nueva forma de pensar, una mente renovada. Y ahora usted y yo vemos las cosas, o debemos ver las cosas diferente, ¿sí? Ya no de igual manera a como lo hacíamos cuando usted y yo estábamos sin el Señor, sin su conocimiento. Amén. Mire, acompáñame por favor, no pierda ahí Romanos porque vamos a estar regresando ahí, ¿sí? Pero estamos cerquita ahí, Romanos 12:2, por favor. Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando estamos en el Señor, hermanos, tenemos, ¿verdad?, nuestra mente es cambiada, es transformada, es renovada, y vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que a lo mejor para nosotros, humanamente hablando, es una pérdida, pero que en el Señor sabemos que Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe por qué pasan las cosas? Amén. Y mire, vamos por favor, repito, no pierda ahí Romanos, pero vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 2:16, por favor. Y glorifique al Señor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué, hermanos? La mente de Cristo, ¿sí? Ahora debemos de pensar como Él piensa. Y vamos también a Efesios 4:17, por favor. Allá adelante. Efesios 4:17. ¿Cómo dice ahí su encabezado?
la nueva vida en Cristo, ¿sí? Dice versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu ¿de dónde, hermanos? De vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Hasta ahí ahorita vamos a leer. Mire, también ahí no quiero que pierda Efesios porque también vamos a regresar. Y por favor, vamos a regresar a Romanos 8:28, ahí donde empezamos. ¿Y cómo dice ahí, hermanos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué, hermanos? Y a los que llamó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, aquí en estos versículos, versículo 29 y 30, podemos ver cuál es ese proceso, cuál es ese camino que usted y yo tenemos que recorrer y que caminar para ir conociendo a Dios y conocer su voluntad, y que su promesa en el versículo 28 y todas sus promesas sean reales en nuestra vida y en nuestro corazón, y que firmemente y con convicción podamos decir: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Fíjese, lo primero que vemos ahí, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Dice, hermanos, que los predestinó. Muchos se recargan en esta palabra, pero equivocadamente, ¿verdad? Dicen, pues es que Dios ya nos predestinó, ¿sí? Ya nos escogió, y entonces podemos hacer lo que queramos, podemos vivir la vida como queramos, podemos vivir en pecado. Al fin, Él ya nos escogió, vamos a estar con Él para siempre. Y no es así, hermanos. Vamos a ir viendo que no es así, que Dios nos pide, ¿verdad?, una vida renovada en santidad. Debe haber cambios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero esta palabra de predestinó, ¿sabes que Dios te predestinó? Si tú estás aquí sentado hoy escuchando la palabra de Dios, déjame decirte que Dios te predestinó. ¿Y qué es eso, no? Bueno, predestinar es asignar, escoger con un fin de antemano, con un propósito. Él te ha destinado, te ha elegido desde la eternidad por medio de su gracia. Amén. ¿Cuántos creen esto? ¿De verdad crees que Dios te escogió? Dios te escogió a ti, por eso estás aquí, por eso estás escuchando su palabra, que está siendo revelada a tu corazón por su Espíritu Santo. Eso es un privilegio. ¿No te sientes contento por eso? ¿No podemos decir gracias, Señor, por eso? Entonces Dios te eligió, Dios nos eligió, ¿sí?, para que le conociéramos. Mire, desde antes de nacer, Él ya te había escogido y tiene un plan perfecto, ¿verdad?, y un propósito eterno para tu vida. Por eso estás sentado hoy aquí. Amén. Dice, solamente anótenlo, se lo leo, Efesios 1:4.
Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, Él te escogió, Él pensó en ti y Él planeó algo maravilloso para ti. Pero a ver, ¿qué más sigue? Porque dice aquí, ¿verdad? Nos predestinó. Ahora, versículo 30. ¿Todavía estás ahí? Romanos 8:30. ¿Amén? ¿Todos siguen despiertos? A ver, vigila a su compañero. ¿Sí? Me dice, si está dormido, levante su mano. ¿No? ¿Nadie? Ok. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también. Entonces, ya me escogió Dios y me hace un llamado personal. O sea, Él ya me escogió desde antes que yo naciera. Tenía un plan perfecto, me escogió, pero ahora hace un llamado. Me hace un llamado personal, ¿sí? Una invitación. Jesús, si tú estás sentado aquí, hoy te está haciendo un llamado a tu corazón. Amén. Y si dices, bueno, Él ya me lo hizo hace mucho tiempo, gloria a Dios. Amén. Entonces, Dios, ¿verdad? Te hizo un llamado, ¿sí? Él tocó la puerta de tu corazón para que lo dejes entrar, para que lo conozcas, para que sea el Señor de tu vida, para que lo reconozcas como Señor y Salvador y le entregues tu corazón y que ahora Él sea quien gobierne tu vida y tu corazón. Ese es el llamado que Dios nos hace, ¿sí? Ahora, eso, hermanos, es voluntario. Él no entra si no le abrimos. Nos hace un llamado y Él espera la respuesta que tú le des y que yo le dé, ¿sí? Es como cuando te llaman en el celular. A ver, joven, ¿verdad? Esto, ¿te gusta el celular, verdad? Te entra una llamada, te están haciendo una llamada y tú decides si responder o no, ¿sí? Así es con el Señor. Él te ha hecho un llamado y Él espera la respuesta. ¿Cómo has respondido tú a ese llamado? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Sí, Señor, sí quiero, sí, te acepto en mi corazón. ¿Has abierto tu corazón al Señor? ¿Le has reconocido como Señor y Salvador? Entonces respondiste a ese llamado. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí? Pero igual puedes decir, híjole, no, ahorita no. Y no responder a ese llamado. ¿Pero qué crees? Si decimos que no, entonces nos quedamos ya en ese paso. Ya no podemos seguir al otro paso. ¿Está conmigo? Es ese proceso que tenemos que usted y yo caminar para ir conociendo al Señor y que sus promesas caigan sobre nuestra vida. Amén. Nos predestinó, ¿sí? Ahora nos hace un llamado, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es nuestra respuesta a ese llamado? ¿Sí? Ahora, si respondimos que sí, a todos aquellos que han respondido al llamado de Dios diciendo, sí, Señor, sí quiero que seas mi Señor, sí quiero que entres a mi corazón, entonces, hermanos, ¿verdad? Usted que lo ha hecho, ha sido testigo que entonces ahí comienza una transformación en el corazón. ¿Es así o no, hermanos? Ahí empieza una nueva vida en Cristo. Todo tiene que ser diferente, ¿sí? No es posible que yo diga que soy cristiano, que Cristo está en mi corazón y no haya cambios. Eso es imposible. Si entró Cristo en mi corazón, hermanos, tenemos una nueva vida en Cristo. Todo tiene que ser diferente. Amén. Todo tiene que ser diferente en Él. Volvamos a Efesios 4:17. No pierda Romanos, por favor. Efesios 4:17, y ahí nos dice, ¿verdad? La nueva vida en Cristo. Entonces nos dice, leímos que ya no debemos andar como las personas pues que no conocen a Dios. Ahora todo tiene que ser diferente. Amén. Y mire, dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si en verdad has conocido a Jesús, si en verdad le has oído, si en verdad has sido por Él enseñado, entonces tienes que hacer lo que sigue. Mira, versículo 22.
en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, lo que hacías antes, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Hermanos, si estamos ahora en Cristo y dijimos que sí a su llamado, entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre, ¿sí? Ese viejo hombre que hacía lo que quería porque no tenía el conocimiento de Dios. Entonces, lo primero que nos dice aquí, ¿verdad? Para experimentar esa nueva vida en Cristo, despójate del viejo hombre. Y es algo, hermanos, que tú y yo debemos hacer voluntariamente. Amén. Despojaos. Mire, cuando habla de despojarte y de vestirte del nuevo, nos da, ¿verdad?, la idea o la imagen de cuando tú, ¿verdad?, tienes una ropa sucia y entonces te despojas, te la quitas, ¿verdad?, cuando estás sucio, ¿verdad? ¿Y qué haces? ¿Sí o no te metes a bañar, te limpias? ¿Sí o no? ¿O no? Así te quedas. Y después, ya que estás limpio, te vistes con una nueva vestidura. ¿Es así o no? Con una nueva ropa, ¿sí? Esta es la figura, ¿verdad?, que utiliza aquí Efesios, ¿sí? Despójate del viejo hombre, pero es algo, hermanos, que tú y yo tenemos que hacer voluntariamente. Por eso nos dice así, despojaos. O sea, tú lo tienes que hacer. Tú tienes que despojarte, tú tienes y yo que dejar a un lado todas esas cosas que no tienen nada que ver con esa nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Despojaos del viejo hombre. Y hermanos, pues esto es entregarnos por completo. Hay un precio que pagar. Cristo ya hizo su parte. Cristo ya murió en la cruz, dio su vida, derramó su sangre preciosa por ti y por mí, nos dio la salvación, nos dio el regalo de la vida eterna, ahí está. Pero ahora tú y yo tenemos que decidir voluntariamente despojarnos, dejar a un lado, ¿verdad?, todo lo que hacíamos cuando no le conocíamos a Él y renunciar a esos deseos, ¿verdad?, que teníamos anteriormente. ¿Sí? Te voy a leer, solo anótalo por favor para ahorrar un poco de tiempo. Lucas 9:23, anótalo y pon atención a lo que dice este versículo. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Sí? Entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces despojarte es renunciar a lo que tú y yo queremos, ¿verdad? Y tener como prioridad cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mira, muchas veces tú y yo tenemos planes, queremos hacer muchas cosas, pero nuestra prioridad, hermanos, debe ser cumplir la voluntad del Padre. Amén. Eso es lo que hacía Jesús, ¿sí? Él decía, ¿verdad? No voy a hacer, ¿verdad? No vengo a hacer lo que yo, sino la voluntad del Padre. Amén. Y tenemos que, hermanos, entonces despojarnos, ¿sí? Dice, ¿verdad? Ahí, despojaos del viejo hombre. Vamos a leerlo ahí en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Después nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Renuévate, ¿sí? En el Señor, hermanos, nos renovamos cada día. Ya que decidiste, ¿verdad?, despojarte de esas cosas que no le agradan al Señor, ahora renueva tu mente. ¿Qué es renovar? Es hacer de nuevo, ¿sí? Es volver como si estuviera algo, ¿verdad?, ya pues para desecharse y hacerse de nuevo otra vez. Mire, para entenderlo un poquito mejor, un ejemplo. ¿Sí o no? A veces nuestra casita necesita una renovada, ¿sí o no? A veces decimos, híjoles, ya, mire este lugar, tenemos, ¿verdad?, visiblemente. ¿Sí o no le hace falta una renovadita de pintura? Sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vea diferente, para
parezca nuevo, ¿sí? A veces tenemos que renovar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? La pintura de nuestra casa, o qué tal si su carrito ya está viejito y usted dice, ¿verdad? No, ya necesito renovarme, ¿verdad? Ya otro año, o su licencia, ¿ya la renovó? Ay, ¿verdad? Ya está despertado en los hermanos. Ay, caray, ¿verdad? O una membresía, ¿verdad? La tiene usted que renovar. Hermanos, aquí nos dice, renovaos, ¿en dónde? En el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Tiene que hacerse de nuevo, ¿sí? De nuevo, renovar la manera de pensar, ¿sí? Y para eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. No lo podemos hacer solos. No podemos renovarnos a nosotros mismos. Solo en el Señor somos transformados y renovados cada día. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y vamos a seguir leyendo ahí. Dice versículo 24. Y bueno, ya que nos renovamos en el Señor, dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia. ¿Y qué, hermanos? Santidad de la verdad. ¿Sí? Cuando yo, ¿verdad?, me despojo de eso que no le agrada al Señor, que debo de ser cambiado, diferente, transformado. El Señor renueva mi mente y ahora me visto del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Deseo agradar al Señor y vivo, ¿verdad?, en esa limpieza y en esa santidad, ¿sí? Mira, el versículo 25 nos aclara, hermanos, de qué debemos despojarnos. Fíjese, por lo cual, desechando, ¿qué, hermanos? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, aquí está bien claro. Bueno, ¿de qué tengo que despojarme? ¿Sí? El ejemplo de la ropa es solamente, ¿verdad?, una figura, ¿eh? No tiene que usted llegar ahorita a su casa y, no, es que la hermana dijo que tenemos que renovarnos, ¿no?, y comprarse ropa nueva. No habla de eso, ¿eh? Habla de las cosas en el Espíritu. ¿Está usted conmigo? Y mire, aquí nos deja bien claro que tenemos que hacer a un lado, usted y yo, si queremos vivir esa nueva vida en Cristo y que al final sus promesas vengan sobre nosotros, ¿sí? Dice, ¿verdad? Aquí nos habla de algunas cosas, ¿eh? Tenemos que desechar, despojarnos, hacer a un lado la mentira. Hablad verdad, ¿sí? ¿Está usted conmigo? Tenemos que hablar verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos enojones hay aquí? No levante su mano ni diga amén. No, ay, usted sabe, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿verdad? Ok, te puedes enojar, ¿verdad? Porque bueno, es válido, pero sin que peques, ¿sí? Y no tienes que permitir que el enojo, ¿verdad?, se estacione y se quede ahí mucho tiempo. Lo tienes, ¿verdad?, en Cristo, en esa nueva vida en Cristo. Ok, estoy enojado y ya, oro al Señor, pero lo tengo que desechar. Me tengo que despojar del enojo. Amén, hermanos. ¿Sí? Tengo que hacerlo a un lado. No puedo durar mucho tiempo enojado. ¿Sí? Sí puedo estar enojado, pero no mucho tiempo, porque entonces le damos lugar, ¿verdad?, a la amargura, al rencor y bueno, ya vienen otras situaciones. Vamos a leer versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A ver, leyendo este versículo, ¿qué tengo que despojarme y qué tengo que desechar? El versículo 28. Lo acabamos de leer. El robo, ¿sí? No hurte más, ¿sí? Sino trabaje con sus manos. Hay un testimonio de un hermano, esto fue real, hermanos, es verídico. En la Ciudad de México, bueno, un hermano vivía en una colonia pues bien conocida porque pues eran ladrones y bueno, eso, ¿no? Medio complicada y difícil. Y este hermano se dedicaba, ¿verdad?, a ir en el metro, a ir por donde había mucha gente y pues era carterista. No vendía carteras,
Sí, no, así les dice, no, era así. ¿Sí? Y entonces, fíjese, le decían el suavecito, entonces ya se imaginará, o sea, fácilmente, ¿verdad? Y pues las personas ni cuenta, ¿verdad? Pero entregó su vida al Señor, respondió, ¿verdad?, a ese llamado que el Señor le hizo, y bueno, su corazón fue cambiado, fue transformado. Y entonces cuando llegamos al Señor, esas cosas que hacemos tienen que ser desechadas. No podemos seguir igual, hermanos, porque nuestro corazón es transformado, amén. Y entonces en una ocasión, bueno, ya entregó su vida al Señor, entregó su corazón, y en una ocasión invitó a los hermanos a su casa porque estaba contento, gozoso, ¿no?, de haber recibido al Señor. Y él invitó a los hermanos a su casa, y pues como que faltaba, ¿no? Que no sé qué faltaba, si refrescos o no sé qué. Y él dijo, no, híjole, no va a faltar, pero pues ya no tenía dinero, ¿no? Y le dio pena con los hermanos, y como que por un momento dijo, espérenme, ahorita vengo, voy al metro. No, ¿no? No, hermano, ahora ya es una nueva vida en Cristo, amén. No importa que no nos toque refresco o pastel o lo que iba a comprar, amén. Da gloria a Dios. Entonces, hermanos, no, tenemos que aprender a despojarnos, nos empezamos a despojar, a desechar de esas cosas que sabemos que no le agradan al Señor, porque vamos teniendo un conocimiento del Señor, amén. Y Dios va cambiando el corazón, va hablando a nuestro corazón de lo que tenemos que quitar y corregir en nuestra vida, amén. Vamos a seguir leyendo, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, aquí habla de nuestras palabras. Deben ser prudentes, deben ser correctas, ¿no? Si alguien se dice que es cristiano, que está conociendo a Cristo o que recibió al Señor en su corazón, bueno, debe demostrarlo con sus palabras, ¿verdad? No es válido que yo soy cristiano, ¿verdad? Vengo o me congrego y en mi casa, híjoles, digo unas palabras, ¿verdad?, incorrectas, groserías. Esto ya no. Esto son una de las cosas que tenemos que desechar, hermanos. Amén. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Está usted conmigo? ¿Verdad? Fíjese, amargura, enojo, ira, gritería. Hermanas, ¿verdad que no gritamos en la casa? No, ¿verdad? Ya somos bien amables, bien dóciles. Hijo mío, esposo mío, ¿verdad? Hermano mío, ¿sí, verdad? Y dice ahí una palabra, fíjese, y maledicencia, ¿sí? Y yo dije, a ver, voy a indagar, voy a investigar. Mire, si habláramos de cada una de esas cosas, ¿verdad?, pasaríamos aquí mucho tiempo y no terminaríamos. Pero yo solo busqué esta. Maledicencia es hablar mal de otros, ya sea difamando o calumniando o simplemente murmurando sobre sus defectos y faltas o inventando falsedades. Esto es maledicencia. Entonces, hermanos, esto no debe estar en nuestro corazón si realmente está Cristo en nuestra vida. ¿Está conmigo? ¿Sí? Una nueva vida en Cristo tiene que desechar todo esto. Amén. Y bueno, pudiéramos hablar de muchas cosas más, ¿sí? Entonces, hermanos, vimos ahí que debemos despojarnos, renovarnos. Amén. Y el renovar es tener un cambio profundo y un nuevo comienzo. Eso es lo que el Señor nos permite, hermanos. Te despojas, te renuevas en el Señor. Segunda de Corintios 5:17, ¿alguien se lo sabe de memoria? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Das gloria a Dios por eso. Y volvamos a Romanos, por favor. Romanos 8. Gloria a Dios. ¿Siguen todos bien? ¿Todos atentos? ¿Todos despiertos?
A ver, vigile a su compañero. Ahí ayúdeme. Ok, versículo 30. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjese, en el momento que usted y yo decimos que sí al llamado del Señor y lo aceptamos al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, dice aquí que Él nos justifica, ¿sí? Nos hace justos por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué es justificar? Es defender, salvar, librar, probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él, hacer justo a alguien dándole la gracia. Hermanos, cuando el Señor nos llamó y usted, su respuesta fue sí al Señor, Él nos justificó. Es decir, nos perdonó por todos los pecados y por todos los errores que cometimos antes de conocerle. ¿Sí lo sabía? ¿Sí lo cree? Nos justificó, nos defendió, nos perdonó y limpió nuestro corazón y nos declaró inocentes por la sangre de su Hijo Jesús. Amén. Perdonó nuestras deudas, perdonó nuestros pecados, nos justificó. Y después dice ahí, ¿verdad? A estos también glorificó. ¿Sí? Esto, hermanos, glorificó, será el término y la culminación de nuestra salvación. Esto todavía no sucede. Esto sucederá en nuestra vida. El Señor, hermanos, si permanecemos en Él, nos glorificará, ¿sí? Es decir, hermanos, ¿verdad? Él transformará este cuerpo que tenemos, ¿verdad? Corruptible por un cuerpo incorruptible para presentarnos delante del Señor y vivir con Él para siempre, por la eternidad. Amén. Pero no podemos presentarnos en este cuerpo, ¿verdad? Él va a transformar nuestra vida, nuestro cuerpo para presentarnos delante del Señor con un cuerpo glorificado que no tenga que ver nada con el pecado. Amén. Para aquellos que han permanecido, que han seguido ese proceso, esos pasos y que han creído en el Señor. Mire, ahí estamos cerquita, Romanos 6:22, ahí atrásito. Fíjese cómo dice ahí. Quiere ahí buscarlo, estamos cerquita. Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por favor, acompáñeme, no pierda Romanos. 1 Corintios 15, por favor. Ahí más adelantito de Romanos. 1 Corintios, capítulo 15, 51. Si lo tiene, dígame. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué, hermanos? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte. ¿En qué, hermanos? En victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué, hermanos?
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo, hermanos? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, aquí está la victoria. Ese es nuestro final. Por eso dice la palabra del Señor, somos más que vencedores, aquellos que aman al Señor, los que verdaderamente aman al Señor. Mire, porque dice, ¿verdad? Ahí Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero mire, amar a Dios no es simplemente decir, sí, yo amo a Dios. No, hermanos, el amar a Dios aquí en este versículo nos habla de una fidelidad, de una lealtad, de un persistir, de un permanecer. Mire, por eso dice aquí, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, no nada más cuando tú y yo queramos, sino siempre. Si tú y yo permanecemos firmes, constantes en el Señor, pase lo que pase, hermanos, entonces podremos vivir esta victoria en nuestra vida. ¿Sí? Y entonces por eso el Señor nos dice, somos más que vencedores en Él. Amén. Porque este es nuestro final. ¿Cuántos lo creen así? En aquellos que realmente han entregado su corazón al Señor y han experimentado esa nueva vida en Cristo Jesús. Él nos asegura la victoria. Él nos asegura que somos más que vencedores. Amén. ¿Qué es un vencedor? El que vence es el victorioso, el ganador, el triunfador, el invicto, el campeón, el que vence una lucha o una competición. El vencedor es una persona que supera algo, alguien que logra afrontar o controlar algún problema o dificultad. ¿Y qué es lo contrario de vencedor? Pues perdedor. ¿Sí? Mire, me estaba contando mi esposo, ¿verdad? De uno de sus primos que llegó muy contento, ¿verdad? Porque había sido campeón, ¿verdad? Y fue el vencedor, ¿verdad? Del trompo, ¿sí? Entonces le dieron, creo, hasta un trofeo, algo así. Y entonces no, gané, ¿verdad? Fui el vencedor, ¿verdad? El ganador, y llegó con su trofeo, ¿no? Y ya le preguntaron, órale, pues qué padre, ¿no? ¿Y cuántos eran, no? ¿Cuántos compitieron para lo del trompo? ¿Cuántos eran? Pues no, nada más uno, fui yo, ¿verdad? Hermanos, para ser vencedor tienes que competir para ganarte esa victoria, para vencer, para ganarte el premio, amén. Para vencer tenemos que, ¿verdad? Pelear, que luchar, que competir. Y por eso, hermanos, es que sufrimos, por eso es que vienen situaciones complicadas, por eso vienen dificultades, por eso vienen pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque pues si no luchamos, ¿cómo entonces seremos más que vencedores? ¿Cómo obtendremos la victoria? Para ser vencedor, para obtener victoria, entonces primero tienes que enfrentarte, ¿sí o no? Tienes que luchar, te tienes que esforzar, tienes que ganar, tienes que competir y vencer. Amén. Y entonces en medio de esa dificultad, pues ahora sí, ¿verdad? Si vences, pues eres el ganador, eres el vencedor, tienes la victoria. Amén. Así se disfruta, así se sabe la victoria, ¿sí o no? No como a veces les pasa en el fútbol, ¿verdad? No se presentó el otro equipo, les dan los puntos, ganamos, ¿no? Pero ni siquiera jugaron. Así no se vale, ¿verdad? La victoria sabe más cuando te esfuerzas, cuando compites, cuando dices, híjole, estuvo rudo, pero vencí. Amén. Pude hacerlo, pude vencer, pude permanecer. Ese es el vencedor, hermanos. Amén. Das gloria a Dios por eso. Y mire, estoy a punto casi de terminar, pero a veces al ver la palabra vencedor, ¿verdad? Vemos ahí en Romanos 8:28, somos más que vencedores, ¿verdad? Pero la verdad es que como cristianos, desde que tú y yo decimos que sí al llamado, déjame decirte que todo se complica.
todo va a ser difícil, todo va a ser complicado porque vamos contracorriente. Ya no vamos como todos van. En ese camino ancho y espacioso es bien fácil. Es bien fácil, no tienes que dejar cosas, no tienes que despojarte, ¿verdad? Por eso es más fácil, por eso no cualquiera está dispuesto a seguir a Cristo, porque seguir a Cristo cuesta despojarte, amén. Poder entregar al Señor nuestro corazón y nuestros deseos y hacer su voluntad. Y aquellos que quieren seguir a Cristo, entonces nos tenemos que meter a ese camino estrecho, dice la palabra, ¿lo ha leído? Angosto, porque ahí cuesta, o sea, vas apretadito, te tienes que despojar de muchas cosas, tienes que dejar de hacer muchas cosas en esa nueva vida en el Señor, amén. Pero es aquella que te va a dar la victoria, ¿sí? Vas a vencer. Volvamos a Romanos 8:28, por favor. Y mire, a veces tú y yo pensamos que cuando el Señor nos dice aquí en su palabra que vamos a tener la victoria, que somos más que vencedores, pensamos que el ser vencedores es que todo esté bien, ¿sí? Que no nos va a pasar nada malo, que es cuando todo va a estar bien, que va a haber bendición, que vamos a tener salud, que todo va a estar bien. Pero no es así, hermanos, ¿sí? No es así. El Señor nos dijo que tendríamos muchas pruebas, muchas dificultades, ¿sí? En Isaías 55:8 nos dice, ¿verdad?, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Amén. Entonces, hermanos, a veces pensamos que el ser vencedor, todo va a estar bien y no es así, ¿sí? Pero el Señor tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Es ahí donde vamos a crecer, a madurar, a conocer, a depender de Dios, a tener esa confianza en Dios, ¿sí? Y si permanecemos, vamos a poder vencer al Señor, ¿sí? Romanos 8:28. Mire, vamos a leer el versículo 31, 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, ¿verdad?, dice Pablo aquí, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice aquí Pablo, ¿verdad? Él está convencido, estoy seguro, tengo esa convicción, ¿sí? Que nada de esto me podrá separar del amor del Señor. ¿Pero a quiénes? A los que aman a Dios, a los que permanecen, a los que son constantes, a los que perseveran, a los que han estado dispuestos a despojarse y vestirse del nuevo hombre. Amén. Porque entonces esto sería en todos los casos, en todas las personas, y vemos que tristemente no es así. Vemos en muchas iglesias y en congregaciones que se dicen cristianos, que se dicen amar a Dios, y apenas viene alguna situación pequeña y no permanecieron, ¿verdad? Ya no quisieron seguir a Dios, se fueron,
¿verdad? Ya no están buscando al Señor y entonces sí fueron separados por esas cosas. ¿Pero por qué? Porque no siguieron este proceso, este camino de conocer al Señor. Amén. Pero hermanos, tú y yo, ¿verdad? Si realmente hemos entregado nuestro corazón al Señor, entonces todas estas cosas, ¿verdad? No nos van a separar de su amor. Amén. ¿Sí lo crees? Y mira, hermanos, habrá dificultades, habrá situaciones complicadas, pero si tú permaneces, el Señor te va a dar la victoria. Esta palabra es para dos tipos de personas. La primera es, si tú has aceptado al Señor, has, ¿verdad?, decidido, has dispuesto tu corazón a vivir esa nueva vida en Cristo y estás luchando y has padecido y han venido pruebas y han venido situaciones complicadas y a lo mejor, ¿verdad?, estás cansado, a lo mejor ya no tienes fuerzas, a lo mejor dices, híjoles, ¿verdad?, más que vencedor, pues yo veo, ay, Dios mío, ¿verdad?, ayúdame, ¿verdad? Y esta palabra es para ti. Hoy el Señor te dice, persiste, continúa, sé constante, permanece, porque al final, ¿verdad? Si tú lo haces, serás más que vencedor y yo te voy a dar la victoria. Leímos ahí, sorbida es la muerte en victoria. Y esta palabra es para ti, para que no desistas, para que sigas esforzándote, para que sigas luchando, para que sigas confiando en el Señor, para que a pesar de cualquier situación y sufrimiento, tú eres más que vencedor en Él, en Cristo Jesús. Separados de Él, no, pero dentro de Él, cerca de Él, en Cristo, Él nos sostiene y somos más que vencedores en medio de cualquier tribulación. Amén. Y también esta palabra es para aquellos, ¿verdad?, que se han quedado en el llamado y que no han respondido a ese llamado, pero que hoy el Señor te hace nuevamente ese llamado y te dice, ¿verdad?, yo deseo entrar a tu corazón, ¿verdad? Él está esperando que respondas que sí, para que sepas que si tú lo haces, a pesar de cualquier situación, Él va a estar contigo y vas a ser más que vencedor en Él. Amén. ¿Qué hemos pasado, hermanos? ¿Qué situaciones hemos pasado? Yo creo que tú has visto, tú has leído la palabra de Dios. Y mire, esta palabra está aquí y la escribió, ¿verdad?, Pablo. Y él dice, estoy seguro, ¿verdad? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hermanos, Pablo, ¿qué no pasó? ¿Sí? En azotes, en cárceles, lo golpearon, tuvo hambre, ¿sí? Pasó, fue náufrago, pensaron que se iban a morir. Bueno, ¿cuántas cosas pasó Pablo? ¿Cuántas situaciones, cuántas tribulaciones? Hermanos, yo creo que lo que pasamos es mínimo a comparación lo que este hombre pasó. Pero Él nos enseña a confiar en Dios, a permanecer en Él. Amén. Y yo quisiera terminar con unos versículos, si por favor los pueden poner ahí en pantalla, si se puede. Apocalipsis 2:10. Vamos a leer Apocalipsis 2:10 y Apocalipsis 3:5, pero quiero que tú lo puedas leer y después vamos a orar al Señor. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Vencerás. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Cierra tus ojos. Si el Señor ha hablado a tu corazón,
Cierra tus ojos, habla con Él. Si tú no has conocido al Señor, si no has tenido un encuentro con Él, hoy es el día, hoy es el momento que tú puedas entregar tu corazón al Señor. Hoy el Señor está tocando ahí tu corazón y espera tu respuesta. Él quiere ayudarte, Él quiere tomar tu mano, Él quiere estar contigo en medio de esa situación para hacerte más que vencedor en Él. Gloria a Dios. Señor, tú estás aquí, tu presencia está en este lugar y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos haces más que vencedores en ti, Señor. Gracias. Bueno eres tú, Señor. Bueno y grandioso eres tú, Padre. Si alguien de aquí siente en su corazón poder recibir al Señor en su corazón, yo quiero que tú te pongas de pie en esta noche, si tú lo sientes. Todos los demás tenemos cerrados nuestros ojos, pero si hoy Dios ha tocado tu corazón y tú quieres hacer esta decisión y decir: sí, Señor, sí quiero que entres a mi corazón, sí deseo vivir una nueva vida en ti, Señor, porque creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Si tú quieres hacerlo, te invito a que te pongas en pie y puedas abrir tu corazón al Señor. Y los demás sigamos orando al Señor. Padre, gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres digno, tú eres magnífico, tú eres poderoso, tú eres grandioso, Señor, majestuoso, poderoso, Rey victorioso, Señor. Grandioso eres tú, Señor. Grandioso eres, Señor.